Mis amados hermanos, vivimos en días decisivos. El mundo avanza hacia un punto de quiebre y lo que antes parecía lejano, hoy se respira en el aire. Las señales están claras. Guerras, rumores de guerras, tensiones en Medio Oriente, apostasía en la iglesia. Todo anuncia que el reloj profético de Dios está cercano a su hora final. Y en medio de esta confusión surge una pregunta que cada creyente debe hacerse. ¿Qué debe hacer la iglesia en este tiempo? ¿Cómo prepararnos para lo que viene? La respuesta la encontraremos en un grupo muy especial que menciona la Biblia, los hijos de Isaacar. Ellos no eran simplemente guerreros ni líderes comunes. La palabra dice que tenían dos virtudes únicas. Eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Hoy más que nunca necesitamos esa misma sabiduría, porque no basta con ver las señales, hay que discernirla. No basta con saber que Cristo viene pronto, hay que saber cómo vivir hasta que Él venga. Así que abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que mira los días que estamos viviendo. Bienvenido a un nuevo video. Vamos allá. Quiero recordarle algo que tal vez muchos ya lo perciben en su corazón. El mundo tal como lo conocemos está a la puerta de un cambio definitivo. Y no es casualidad ni exageración, porque sin duda estamos transitando los últimos tiempos. Después de ello vendrá sobre la tierra una serie de sucesos terribles. La aparición del anticristo, la gran tribulación, la manifestación de la ira divina y fenómenos estremecedores. Todo esto está a punto de cumplirse. Basta con observar lo que ocurre en Medio Oriente para entender que las señales apuntan a una sola dirección. El regreso de Cristo está cerca. Sin embargo, hay algo doloroso que debemos reconocer. Son demasiados los que viven en completa ignorancia, sin imaginar que este mundo cambiará en un abrir y cerrar de ojos y que no habrá posibilidad de escapar. Pero aún más triste resulta ver a muchos creyentes distraídos, enfocados en lo material, sin comprender la urgencia de prepararse para la venida del Señor. En las Escrituras, especialmente en 1 Corintios 12, encontramos una referencia a los hijos de Isaacar. Allí resaltan dos virtudes esenciales, la que la iglesia actual necesita activar para afrontar estos tiempos finales. Muchas personas me escriben con preguntas como: Alex, ¿qué debo hacer para estar listo? O ¿cómo puedo orar la iglesia en medio de estos tiempos finales? Y algunos se cuestionan si deberían pedir a Cristo que venga cuanto antes o si convendría pedir que su retorno se retrase un poco con la esperanza de que más familiares y amigos puedan ser salvos. Hoy quiero hablarte justamente de esas dos virtudes que caracterizaban a los hijos de Isaacar, virtudes profundas y poco comprendidas, pero absolutamente indispensables para la iglesia de estos días. Así que quédate conmigo hasta el final, porque al final compartiré cómo debe ser la oración de la iglesia en este tiempo decisivo. Pero antes te invito a apoyar este ministerio. Regálame un me gusta en este video y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, hazlo ahora mismo para que formen parte de esta familia que Dios está levantando. Ahora bien, vayamos a la palabra. En 1 Corintios 12:32 se nos dice lo siguiente acerca de los hijos de Isaacar: 200 jefes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. En un momento volveremos a este versículo, pero siento de parte de Dios la necesidad de detenernos aquí porque trae una enseñanza vital para la iglesia de hoy. Si analizamos el contexto, veremos que David se encontraba en Siclag, huyendo de la persecución de Saúl, el primer rey de Israel, que motivado por los celos intentaba darle caza. Fue entonces cuando la escritura relata que comenzaron a llegar a él hombres valientes, guerreros dispuestos a regarlo todo por él. Algunos atravesaban momentos difíciles, pero aún así se unieron a David. De cada tribu del pueblo de Israel surgieron hombres para darle respaldo, expertos en batalla, soldados hábiles en el manejo de las armas y especialmente en el uso de la honda. Sin embargo, lo más extraordinario no fue la fuerza de esos guerreros, sino lo que ofrecieron los hijos de Isaacar. Ellos no llegaban con espada ni lanza, sino con algo más poderoso. Traían revelación. Siempre será necesario contar con valientes que luchen, pero tan vital como ellos son aquellos que escuchan la voz de Dios y saben interpretar sus tiempos. Gente como Daniel, que descifró misterios en su época, o como José, que supo dar respuestas llenas de sabiduría. Así eran los hijos de Isaacar, 200 jefes dotados de discernimiento tan profundo que se distinguían por dos virtudes esenciales que hoy la iglesia necesita con urgencia. Primero, entendían los tiempos, y segundo, sabían qué debía hacer Israel. Quiero detenerme en la primera característica, ser entendido en los tiempos. Más adelante hablaremos de la segunda, pero hoy debo subrayar que muchos creyentes reconocen que ya estamos en los tiempos proféticos, pero no tienen claridad sobre lo que deben hacer, ni tampoco sobre cómo deben orar. La Biblia nos muestra que comprender los tiempos significa tener la capacidad de discernir el momento en que estamos viviendo dentro del plan divino. Aplicando este pasaje a nuestra realidad, el mensaje es claro. La iglesia actual necesita estar atenta.
vigilante, con ojos abiertos a la historia profética que se está cumpliendo. Dios actúa en etapas y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. La historia de la humanidad no avanza al azar, sino dentro de periodos determinados en los que el Señor ejecuta su propósito. El tiempo del fin del que hablan las profecías forman parte del Cairo de Dios, es decir, un momento marcado en el calendario eterno en que los acontecimientos escatológicos se cumplirán sin demora. Por eso Jesús nos dijo, mirad, velad y orad. Ese mirad nos invita a observar con atención las señales. ¿Pero qué señales? Basta con poner los ojos en Medio Oriente, en esa región convulsionada que parece un volcán a punto de estallar. Todo lo que allí ocurre nos recuerda que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. No obstante, vemos a muchos cristianos viviendo distraídos, con una fe superficial, leyendo la palabra sin discernir lo que está a su alrededor. Ignoran que el mundo está a la puerta de un cambio irreversible y que en cualquier momento la iglesia de Cristo será levantada en el arrebatamiento. Aunque no sabemos el día ni la hora exacta porque está escrito que nadie lo sabe, pero sí tenemos la responsabilidad de reconocer en qué etapa profética nos encontramos. Hace poco circulaba en las redes sociales un video asegurando que Jesús vendría en septiembre de 2024, incluso fijando el día 23. Grabé un mensaje respondiendo a esta afirmación porque la verdad es clara. Nadie conoce el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Pero Dios sí nos permite discernir la temporada, reconocer la cercanía de su cumplimiento. Recordemos lo que Jesús le respondió a los fariseos, porque aún conociendo bien las Escrituras, no supieron reconocer su primera venida. Les dijo que eran hipócritas, porque sabían interpretar el clima mirando el cielo, pero eran incapaces de discernir las señales de los tiempos. Y lo peor es que estando frente al Mesías prometido, no pudieron identificarlo. Esa ceguera espiritual no debe repetirse en la iglesia de hoy. En nuestros días, como ya lo mencioné antes, abundan los creyentes que caminan con los ojos cerrados frente a las profecías del fin. No logran discernir las etapas en las que estamos viviendo hoy en día. Pero oro al Señor para que se levante una generación distinta, un pueblo, una iglesia semejante a los hijos de Isaacar, capaces de comprender los tiempos y reconocer que Cristo está por regresar. Este no es tiempo para distracciones ni para juegos, sino para prepararse con seriedad y convicción. Si también así lo crees, escribe un fuerte amén en los comentarios y declara con fe: yo también creo que Cristo viene pronto. La segunda virtud que distinguía a los hijos de Isaacar y que la iglesia de hoy no puede descuidar es la siguiente. No solo eran entendidos en los tiempos, sino que también sabían qué debía hacer Israel. Una cosa es entender en qué momento estamos viviendo y otra, muy diferente, a tener la sabiduría para saber cómo actuar. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia en este tiempo del fin? Orar para que Cristo retarde su venida, predicar la palabra y comprometerse con la corriente del mundo para atraer a más personas a Cristo, ¿o qué debemos hacer? La respuesta está en la palabra. Allí encontramos 3 tareas claras que nos responden a estas preguntas. La primera es esta: ser sal. Como Jesús declaró en su sermón, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿por qué esta comparación? Porque la sal preserva la corrupción y esa es la responsabilidad de la iglesia en estos días oscuros. No es el gobierno, no son las escuelas, no son las instituciones seculares las que sostienen la verdad del evangelio. Es la iglesia la que tiene el llamado a mantener la pureza de la fe y evitar que ésta se diluya. Y es urgente que lo entendamos, porque la Biblia nos advirtió que en los últimos tiempos se manifestaría una gran apostasía. Eso significa que muchos se apartarán de la verdad, dejándose seducir por doctrina de demonios y espíritu de engaños. Pablo lo dejó escrito claramente en 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y en 2 de Tesalonicenses 2:3 nos advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Amigos, ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Cristianos que abandonan la fe, figuras conocidas en las redes sociales que declaran públicamente que ya no necesitan a la iglesia. Mi corazón se quebranta al ver pastores desviándose y transformando congregaciones en espectáculo, en club de entretenimiento, incluso practicando misticismos paganos, diluyendo el evangelio al punto de no querer identificarse con el ministerio pastoral. Qué doloroso es ver todo esto, hermanos. Pero todo esto no es otra cosa que la apostasía cumpliéndose delante de nosotros. Por eso la iglesia necesita despertar. En este último tiempo debemos saber qué hacer. Y lo primero de todo es, claro, ser la sal de la tierra.
No permitas que la verdad que recibiste de Dios sea contaminada. No permitas que el mundo corrompa tu fe ni el tesoro espiritual que el Señor ha depositado en ti. Mantén tu corazón firme y tu vida preservada en santidad. La primera, como ya mencionamos, es preservar la verdad, ser la sal en medio de un mundo en descomposición. Pero no basta con eso. Hay que orar y perseverar, mantenerse firme. Y en segundo lugar, aquí nos acercamos al final, la iglesia debe ser la luz. Jesús dijo claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se esconde debajo de una vasija, sino se coloca en lo alto para que ilumine a toda la casa. Esto significa que la misión de la iglesia no es solo proteger la verdad, sino también brillar con la predicación del evangelio, llevando la luz al mundo atrapado en tinieblas. Es triste reconocerlo, pero muchos grupos y sectas equivocadas no han superado en el celo evangelístico. Ellos proclaman sus errores en las calles con más fervor que muchos cristianos predicando la verdad. Por eso la iglesia en este tiempo final debe levantarse y predicar con intensidad, pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda de nuevo valentía y unción para que la palabra toque corazones y las almas sean salvas. Piensa en esto: cada semana te cruzas con decenas de personas que tal vez marchen sin saberlo a una condenación eterna. Puede que tú seas el mensajero que Dios puso en su camino, pero si decides callar, jamás conocerán el evangelio y se perderán. Por eso afirmo con certeza que la iglesia que entiende los tiempos debe evangelizar. Si lo crees, escribe en los comentarios amén. Yo creo que debemos evangelizar mucho más. En tercer lugar, la iglesia en este tiempo necesita orar. Y quizás tú me digas: Alex, esto es obvio. Pero la verdadera pregunta es: ¿orar para qué? La palabra nos da dos respuestas claras. Primero, debemos orar para que seamos hallados dignos de escapar de lo que está por venir, que el Señor nos halle preparados para el arrebatamiento y nos libre de la gran tribulación. Jesús lo dijo en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pies delante del Hijo del Hombre. Si confías en tu propia fuerza, estarás en un grave peligro. Necesitamos orar para permanecer en santidad, para no contaminarnos con el mundo y para tener nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite. Y en segundo lugar, la iglesia debe orar clamando: ven, Señor Jesús. Y sí, parece que está tardando, pero la Escritura nos enseña que no se trata de demora, sino de paciencia. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrebatamiento, segunda de Pedro 3:9. Y sin embargo, el libro de Apocalipsis concluye con este clamor del Espíritu y de la iglesia: ven. En Apocalipsis 22 nos muestra ese deseo ardiente del Espíritu y la esposa que dicen ven. Y más adelante: ciertamente vengo en breve, a lo cual la iglesia responde amén, ven Señor Jesús. Ese debe ser también nuestro anhelo, la pronta venida de Cristo, porque cuando Él regrese todo será transformado. Recibiremos un cuerpo glorificado semejante al suyo en la resurrección y libre de enfermedad, dolor, sufrimiento, y será un tiempo glorioso. Si lo crees así, escribe en los comentarios: ven Señor Jesús, ven. Ahora bien, llegamos al final de este video. Te dejo al final de esta pantalla algunos videos recomendados para que sigas profundizando. Espero que este video te haya servido, te haya bendecido grandemente. Que Dios te bendiga, te ilumine. Hasta el próximo video.